hacer una oración para dar inicio a nuestra reunión en esta tarde. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por la bendición que nos das, Señor, cada día, en cada nuevo amanecer, cada mañana. Gracias, Señor, porque nos permites ver la luz de un nuevo día, porque nos permite levantarnos, Señor, cada mañana en nuestro lecho y ver una vez más tu grandeza, tu omnipotencia, tu poderío. Padre, te pido que seas tú, Señor, abriendo la mente y los corazones de cada persona, cada hermano, el cual está conectado con nosotros hoy y está viendo esta transmisión, Padre. Te pido que seas tú, Señor, redarguyendo cada corazón, que seas tú abriendo, Señor, el entendimiento, su corazón o sus corazones para que puedan entender, Señor, claramente cuál es tu verdadero propósito en este día, Señor nuestro. Pon tu palabra en mis labios, Señor, y haz de mí conforme a tu voluntad, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. En esta oportunidad vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14, verso 6, que dice así. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la Biblia, en la versión Dios habla hoy, este mismo versículo dice de la siguiente manera. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Miremos en la versión el lenguaje actual, Juan 14, 6. Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, dice el Señor, nadie puede llegar al Padre. Este es el versículo sobre el cual se basa la enseñanza en esta tarde. El camino, la verdad y la vida. Número 1. El camino. Se define como franja de terreno utilizada o dispuesta para caminar o ir de un lugar a otro. Pero en el campo espiritual del ser humano también se recorre un camino, y es ese camino espiritual que tiene que recorrer cada uno de nosotros o del ser humano en los años o en el tiempo que Dios le permita vivir o estar en este mundo. Vamos a leer en el libro de Génesis, el libro de la creación, primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, versículos 15 al 18. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente, es decir, sin duda alguna, morirá. Verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y miremos el verso 22 que dice de la siguiente manera: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es decir, Dios le da una compañera idónea al hombre para que lo acompañe. Pasemos al capítulo número 3 y vamos a leer del verso 1 al 6. Génesis 3, Génesis capítulo 3, verso 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente es figura de Satanás, que es el acusador, el adversario y el padre de mentira. Leamos el verso 2, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Acordémonos que Satanás es el padre de mentira. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, en este caso la mujer cedió ante la tentación de Satanás y tomó del árbol y comió junto con su marido. Aquí podemos ver que el pecado que dio origen a la muerte del ser humano es la desobediencia al mandato o mandamientos de Dios. Pasemos ahora al capítulo 4 y vamos a leer el verso 8 que dice así. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En la Biblia Dios habla hoy, dice de la siguiente manera. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Bien. Siendo este el primer homicidio que se cometió y derramamiento de sangre inocente, una vez más es quebrantada la ley de Dios, y desde entonces la maldad, la mentira, la traición y la injusticia abundan en todo lugar, transgrediendo y violando la ley de Dios y pecando contra Dios. En el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, encontramos la promulgación de leyes y reglamentos y sacrificios que el pueblo de Israel debía ofrecer a Jehová por sus pecados. Leamos en el libro de Levítico, en el capítulo número 6, los versos 24 y 25, que dice así, verso 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. En la Biblia, en la versión de la Biblia lenguaje actual, dice así el verso 24. Dios también le ordenó a Moisés, verso 25. Que les diera a los sacerdotes las siguientes instrucciones, es decir, a Aarón y a sus hijos. Dice, el animal que me ofrezcan para pedir perdón por el pecado, lo deben matar en mi altar, en el mismo lugar donde se matan los animales que se queman en mi honor, dice el Señor. Pues toda persona tenía que ofrecer un sacrificio, tenía que ofrecer un animal por sus pecados. Y dependiendo de la condición de cada uno de ellos, si estaba en la condición de ofrecer un cordero, tenía que ser un cordero que tuviese 1 año de vida y que fuera un cordero sin defecto. Si no
tenía los medios o los recursos para ofrecer este cordero, podía hacerlo ofreciendo 2 tórtolas o 2 palominos. Pero toda persona tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados. Bien, a causa del pecado del hombre y habiendo sido destituido de la gloria de Dios y viendo que ya no podía hacer nada por sí mismo para ser salvo y recibir la vida eterna, Dios, en su infinita misericordia y amor hacia la humanidad, él ya sabía lo que iba a hacer. En el libro de Isaías, del profeta Isaías, Dios nos anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador del mundo y el camino para llegar al Padre. El camino para llegar al Padre. Leamos en Isaías, en el capítulo número 9, el versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En la Biblia, Dios habla hoy, dice el verso 6, porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, el cual se le ha concedido el poder de gobernar, y se le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Leamos ahora en la versión lenguaje actual, que dice así el verso 6. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, y ese niño se le ha dado el poder de gobernar, y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo vino al mundo para salvarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. En el libro de Isaías, en el capítulo número 59, quiero que vayamos al versículo 2 de Isaías 59, 2, 3, 7 y 8, que dice así, verso 2. Pero vuestras iniquidades, es decir, las injusticias y las maldades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Verso 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, es decir, de injusticia, de maldad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra boca. Verso 7. Tus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, es decir, de injusticia, de maldad, destrucción y quebrantamiento. Mire, es decir, hay transgresión y violación de la ley de Dios. Hay en sus caminos. Y verso 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Es precisamente por toda esta maldad, mentira,
traición e injusticia, que Dios se hace hombre a través de Jesucristo como el único camino de salvación. No hay otro camino. Es el camino, el único camino. El ser humano, por naturaleza, necesita reconocer su condición de transgresor de la ley de Dios, y únicamente a través de la fe en Jesucristo como hijo del Dios viviente, quien murió por los pecados de la humanidad y derramó su sangre para darnos vida eterna, encontramos el único camino verdadero de salvación. No hay otro camino. Él es Jesucristo, quien pagó por los pecados de la humanidad. Es el único camino que nos lleva a salvación y vida eterna. Aleluya. Número 2, la verdad. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 1, el verso 17, que dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, es decir, el perdón y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Verso 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, es una condición, si permaneciereis en mi palabra, que es la verdad, Jesucristo mismo, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesucristo, que es Dios mismo, es la única verdad. Escúcheme bien, mi querido oyente, hermano y amiga. Es la única verdad irrefutable, confirmada a través de su palabra, que es la Biblia, y la verdadera guianza del Espíritu Santo de Dios. Déjeme decirle, Jesucristo no vino a fundar o a crear ninguna clase de denominación o iglesia con diferentes ideas doctrinales. Así como sucede hoy en día en muchísimos lugares y en muchos países. Jesucristo no dijo que deberían de permanecer en tal o cual denominación. Jesucristo dijo: si permaneciereis en mi palabra, es decir, en mi verdad. Aleluya. Vayamos a el Evangelio de según San Juan, capítulo 8, verso 32, que dice así, muy conocido por muchos. Dice: y conoceréis la verdad, es decir, su palabra, y la verdad, que es Jesucristo, os hará libres. Libres de todo engaño y manipulación que hay hoy en día. Libres del engaño de los falsos pastores y maestros. Libres de las falsas doctrinas y de la manipulación del falso evangelio de la prosperidad, que lo único que buscan es llenar sus bolsillos de dinero. Leamos en segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 3. Versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre vosotros, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el verso 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiero que le demos un vistazo al, en el libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 21, verso 12, de la Nueva Versión Internacional, que dice de la siguiente manera. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que vendían a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo el Señor Jesucristo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. No lo digo yo, lo dice el Señor a través de su escritura. Confirmémoslo. Démosle un vistazo rápido a algunas de ellas. José Luis de Jesús Miranda, quien se hacía llamar sucesor del apóstol Pablo y quienes algunos le llamaban Jesucristo hombre, él ya murió. ¿Por qué? Mire, a mí la escritura me dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Del cielo descenderá el Señor. Aún no ha descendido, lo estamos esperando. ¿Cuántos están esperando la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Aleluya. La falsa pastora Yesenia, quien dice que la persona que no diezma se va para el infierno. ¡Qué diablo para mentiroso! Entonces, según ella, quien dé el diezmo se salva, aunque no sea hijo de Dios. A mí no me enseña eso la escritura. Otro que dice que así como sea de grande su ofrenda, será su bendición. Y esto me hace acordar, y no es una leyenda, no es un cuento, es algo que sucedió y es real. Y sucedió con un familiar mío. Conoció del Señor y obviamente, ¿qué quiere uno cuando uno conoce de Jesucristo y de la salvación? Uno quiere compartir con sus seres queridos. Uno quiere que todos aquellos que uno sabe que no han recibido, que no han conocido al Señor y que lo han recibido, uno quiere compartirles y quiere llevarlos. Pero, ¿qué le sucedió a este pariente? Y, oh sorpresa, que estando en este lugar, cuando comienzan a recoger el dinero, la ofrenda, los diezmos, pasaban personas con canastos y el pastor desde el púlpito diciendo, hermano, hermana, si no tiene dinero no se preocupe, ponga su anillo, ponga sus aretes, ponga su cadena, ponga su reloj, si es de oro. A esto se refiere la escritura cuando habla de los falsos pastores y de los falsos maestros y de todos los que han hecho una mercadería y un negocio del evangelio de Jesucristo. Pero ya sobre ellos no se tarda el juicio de Dios. Hay otro muy conocido por ahí que dice que a la iglesia se deben llevar solo dos cosas: la chequera y la Biblia. Por delante el dinero. ¿Y la Biblia? Si no hay revelación
de Dios a través de su Espíritu Santo. Puede ser la misma Biblia, los mismos versículos, pero ¿qué sucede? Que son una enseñanza torcida, un evangelio torcido, mentiroso, engañador, para manipular la fe de las personas. Hay otra, la mujer que dice que Dios le habló y le dijo que le ayudara a salvar las almas. ¿Qué diablo tan mentiroso? A mí la Biblia me dice que es a través de Jesucristo, que la verdad que es Jesucristo, Él fue quien pagó en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Y déjeme decirle, Dios no necesita de ninguna persona, hombre o mujer, pecador o pecadora, para que le ayude a salvar las almas. Dios ha llamado pastores, Dios ha llamado predicadores para que lleven la palabra de verdad, el evangelio de salvación, el evangelio de perdón y el evangelio de vida eterna. La denominación que dice pare de sufrir. A mí la escritura no me dice eso. A mí la escritura me enseña, y el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendremos problemas, tendremos dificultades, tendremos enfermedades, tendremos muchas cosas tal vez que nos van a causar dolor o sufrimiento. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Él dijo, pero confiad en mí, dijo el Señor Jesucristo, porque yo he vencido al mundo. Eso dice el Señor. Aleluya. Según el Ministerio del Interior, existe en Colombia 6,000 entidades religiosas con personería jurídica. No estamos contando las que funcionan sin personería jurídica. En el mundo, 193 países forman partes de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Y un gran número de estas entidades religiosas dicen ser la verdadera iglesia de Jesucristo. Déjeme decirle que esto es una gran mentira. Vamos a ver qué nos dice la palabra revelada por Dios, es decir, la Biblia, acerca de la verdadera iglesia de Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 9, dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En la versión de la Biblia, el lenguaje actual, dice de la siguiente manera, Apocalipsis 7:9. Después de esto vi mucha gente de todos los países y de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palmas. Querido oyente, querido amigo, amiga, hermano y hermana, quiero decirles que la verdadera iglesia de Jesucristo la conformamos quienes hayamos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quienes hayamos sido lavados con su sangre para el perdón de los pecados.
En el Evangelio de San Juan, no lo busquen, capítulo 3, verso 3, habla de la historia de Nicodemo, un principal entre los judíos, a quien el Señor Jesucristo le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y siendo un letrado en su época de las Escrituras, no pudo entender, no comprendió qué era lo que el Señor Jesucristo le decía. El Señor, Nicodemo, le preguntaba al Señor y decía: ¿cómo puede acaso un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Pero Dios le hablaba de un nuevo nacimiento, de un nacimiento espiritual. Todo aquel que ha nacido de nuevo como verdadero hijo de Dios forma parte de la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la única iglesia verdadera, la iglesia del Señor. ¿Quiere usted formar parte de la iglesia verdadera de Jesucristo? Mire lo que nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, verso 33. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 25 al 34. ¿De qué nos está hablando la palabra? ¿De qué cosa nos dice este versículo? Dice: por tanto os digo, verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Verso 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Y el verso 31 dice: no os afanéis, dice el Señor, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el verso 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vayamos ahora a la epístola del apóstol San Pablo, el capítulo 14 y verso 17, que dice así. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz
y gozo en el Espíritu Santo. En la versión de la Biblia hispanoamericana dice así la palabra de Dios: el reino de Dios no consiste en lo que se come o en lo que se bebe, consiste en una vida recta, alegre y pacífica que procede del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Número 3, la vida. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 6, el verso 32, que dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Acordémonos, hermanos, que fue Dios quien alimentó al pueblo de Israel durante los 40 años que anduvieron en el desierto. Vayamos ahora al versículo 33, 35 y 40 del capítulo 6, el mismo capítulo. Dice: porque el pan de Dios, verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo, dice el Señor Jesucristo, le resucite en el día postrero. Aleluya. ¿Cuántos glorificamos a nuestro Dios y Señor? Para hablar de vida eterna, tenemos que obligatoriamente hablar de la muerte. La Biblia, escúchenme bien, por favor. La Biblia es el único libro revelado por Dios que habla del origen de la muerte. Y no solamente de la muerte física, sino también de la muerte espiritual. ¿Qué quiere decir la muerte espiritual? Significa separados de Dios. Vayamos al libro de Génesis, nuevamente al capítulo 2, verso 17. Aunque ya lo habíamos leído, pero dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, sin duda alguna, morirás. La muerte es una realidad de la cual nadie se escapa, nadie escaparemos. Todo mundo, está escrito en la Biblia que todo mundo, toda persona debe morir. Muere el rico, muere el pobre. Hace pocos días acaba de morir uno de los hombres más ricos de Colombia, Carlos Ardila Lule, con un capital de más de $1.000 millones. Y murió. Muere la reina, muere la plebeya. Muere el gran industrial, muere también el obrero. Muere el cristiano, claro, pero muere también
el no cristiano. Todos moriremos tarde o temprano. El hombre, es decir, el ser humano, es un ser tripartito. Es decir, Dios lo creó espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona muere, el espíritu de vida, que es el hálito o aliento de vida, vuelve a Dios. El alma, que es donde está nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestras alegrías, nuestras tristezas y sufrimientos, vuela a solo dos lugares existentes: el cielo o el infierno, según la Biblia, que es la palabra de verdad. Y el cuerpo vuelve a la tierra. Con base en esta realidad surge una pregunta: ¿a dónde quiere que vaya su alma cuando muera? No me conteste. Si la respuesta es al cielo, lo felicito. Y le animo a que siga tomado o tomada de la mano de Dios para que siga por la senda que lo lleva a la vida eterna. Si hay alguna persona que todavía no conoce a Dios, le invito a que escudriñe la Biblia, es decir, la palabra, a que le pida a Dios que se le revele, porque solamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo encontrará el único camino que lleva a la verdad de Dios para vida eterna. Quiero que, ya para terminar, vayamos al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, libro de las revelaciones, Apocalipsis capítulo 3 y verso 20. Esta es una invitación del Señor para aquellas personas que no le conocen. Dice: he aquí, dice el Señor Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice, yo estoy a la puerta de su corazón. Si alguno oye mi voz, es decir, su palabra, y abre la puerta, si abre su corazón, si le permite al Señor Jesucristo que entre a su vida, dice él, entraré a él, porque Jesucristo no es abusivo. Si no le permite, si no abre su corazón, si no deja que él entre a su vida, él no lo va a hacer. Tiene que invitarlo, tiene que abrir su corazón. Lo que no hace Satanás. Satanás, él no pide permiso. Abusivamente entra a su vida y le puede destruir sin que usted se dé cuenta. Lo puede destruir en un momento, le destruye la fe, le puede quitar su paz, su tranquilidad, su salud, hasta los bienes materiales, todo lo que usted tenga, porque es un abusivo. Acordémonos que es el mentiroso, es el padre de mentira, pero Jesucristo, él no entra a su vida, no entra a su corazón, mientras que usted no se lo permita. Termino la oración, la repito, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es su verdad, y abre la puerta a su corazón, mire, entraré a él, dice el Señor, entrará a su vida, y cenaré con él,
cenará contigo y él conmigo, dice el Señor. Esta es la invitación para todo aquel que hasta el día de hoy no ha conocido o no le ha permitido al Señor Jesucristo entrar en su vida. La invitación en esta tarde. ¿Quiere formar parte de la iglesia verdadera de Jesucristo? ¿Quiere que el día que usted muera, su alma vaya al cielo? Porque el cielo es una realidad. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. El cielo es una realidad. El infierno también es una realidad. ¿Han escuchado la expresión de algunas personas cuando por alguna decepción dice, es que me duele hasta el alma? Porque es el alma. Es donde tenemos nuestros sentimientos, lo repito, donde están nuestras alegrías, nuestras emociones, la que percibe el dolor, la tristeza y la alegría, el alma de aquel que muere sin Jesucristo, es la que va a ir al infierno por toda una eternidad. No son 50 o 60 o 70 o 80 años, es por toda la eternidad. Luego entonces, nuestro propósito, que conozca, es presentarle a Jesucristo, que conozca que Jesucristo es la solución a las dificultades, que Jesucristo es el que pagó en la cruz del Calvario por su alma, por la mía y por el alma de todos aquellos que puedan creer en él, que es el que nos lleva al camino de la vida eterna. Búsquelo en oración, escudriñe su palabra, déjele, permítale entrar a su vida. Él no le va a reprochar, él no le va a recriminar, él no va detrás de nada de lo que usted tenga. Lo único que él quiere es que haya en usted y en mí un corazón sincero, un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Oremos para terminar. Bendito Dios y Padre Celestial. Una vez más, Señor, elevamos nuestra oración a ti, oh Padre Santo, para darte gracias, porque nos permites, Señor, predicar tu palabra, llevar, Señor, este mensaje de salvación, de vida eterna, porque tú diste un mandamiento a tus apóstoles cuando dijiste id a todo el mundo y predicad el evangelio. Es el evangelio de Jesucristo, es el evangelio de arrepentimiento, de perdón y de vida eterna, que es lo que nosotros tenemos dispuesto en nuestro corazón compartir esta palabra del Señor. Gracias por todas aquellas personas que están conectadas en este momento o que en algún momento se conectan para que este mensaje llegue a sus vidas. Señor, yo te pido que seas tú abriendo esas mentes y esos corazones, que seas tú, Señor, permitiéndoles que abran su corazón, Padre, para que tú puedas morar en sus vidas y ser el Señor de ellos, como hoy eres tú nuestro Señor y nuestro Dios. Bendice a cada persona, Señor, bendice a cada hermano de la congregación, bendice a los pastores, bendice a sus familias, oh Dios eterno, y llévanos, Señor, cada día de tu mano. Haz de nosotros conforme a tu voluntad, Señor nuestro y Dios nuestro, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Buena tarde, Dios les bendiga.